Hay una palabra, mis hermanos, que con toda probabilidad hemos escuchado varias veces en estos últimos tiempos, y esa palabra es resiliencia. Una de las maneras de definir la resiliencia es la capacidad de levantarse después de una caída. Por ejemplo, después de un fracaso, después de una ruina, después de una dolorosa ruptura amorosa. Lo contrario de la resiliencia es la situación de aquella persona que, por decirlo de alguna manera, se queda hundida en el problema o tarda muchísimo en reponerse. La resiliencia no significa indiferencia frente al mal que hemos cometido o que han cometido contra nosotros. La resiliencia no tiene que ver con ese tipo de indiferencia, no es una forma de cinismo. La resiliencia no es superficialidad. Más bien la resiliencia es la capacidad de descubrir las lecciones profundas de los fracasos y al mismo tiempo entender que el camino sigue y que lo mejor para nosotros es avanzar en ese camino. Esa es la resiliencia. Ahora bien, podemos pensar que como este concepto es relativamente nuevo, por lo menos se ha difundido bastante en nuestra época, es algo que solo existe desde hace poco, pero la Biblia nos da muchos ejemplos de resiliencia, porque no debemos pensar que los misioneros de Cristo, pues todo les salía bien y todo funcionaba, eso no debemos pensar. Más bien lo que nosotros encontramos es que muchas veces experimentaron derrotas y experimentaron fracasos. Y no se nos olvide que el mismo Cristo decía en alguna oportunidad a un grupo de judíos: mis palabras no entran en ustedes. Ese es un mensaje muy fuerte. Mis palabras no entran en ustedes. ¡Wow! Eso es fuerte. Y bueno, también Cristo con sus discípulos experimentó esa resistencia. Por ejemplo, encontramos que una vez llegaron a un pueblo de samaritanos y no los quisieron recibir. Y también sabemos que hubo grupos dentro del pueblo de Dios, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los escribas, que muy poquito aceptaron de Cristo. O sea que el fracaso es parte del camino. Por favor, toma esa frase, escribe la que te conviene. El fracaso es parte del camino. Ahora bien, no es que uno quiera fracasar, no es que uno sea irresponsable con el fracaso. No es que por una improvisación me va mal y entonces yo digo, el fracaso es parte del camino. No. Se supone que nosotros hacemos lo mejor de lo que podemos. Se supone que nosotros buscamos el mejor resultado, buscamos qué es lo mejor que podemos hacer. Lo buscamos. Pero aún buscando lo mejor, como lo buscó Cristo, nos vamos a encontrar con el fracaso. Cuando Pablo estaba en Atenas, como nos cuenta, por ejemplo, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba en Atenas, él buscó la mejor manera, la mejor estrategia, lo que le parecía mejor. Él buscó lo mejor para tratar de llegar al corazón de los atenienses. Trató de acercar su lenguaje al lenguaje de ellos. Trató de persuadirlos con lo mejor de sus capacidades, pero fracasó. Por eso no tenemos primera carta de San Pablo a los atenienses, y sí tenemos primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, o a Timoteo, o primera carta de Pablo a los corintios, o carta de Pablo a los romanos, o a los gálatas. ¿Por qué no hay cartas de Pablo a los atenienses? Porque no se formó comunidad en Atenas, porque Pablo fracasó en Atenas. Y esto es muy importante tenerlo presente. No fracasó por mediocridad, ni por improvisación, ni por superficialidad, ni por descuido, ni por cinismo. Fracasó porque Dios tiene su tiempo para cada lugar y Dios tiene su plan para cada lugar, y además, no se nos olvide que el ser humano es libre y en su libertad también hay rechazos. De manera que se puede decir y se debe decir que Pablo fracasó. Pero lo que a mí me impacta es que después del fracaso en Atenas, Pablo se levanta.
se levanta y empieza de nuevo. Empieza de nuevo en una población griega que es Corinto, que por supuesto existe hasta nuestros días. Se levanta y empieza de nuevo. Y según sabemos por otros textos, el mismo Pablo estaba enfermo. Su aspecto no era el mejor. Y llega a vivir, podríamos decir, a mendigar vivienda. Primero vive con unos cristianos, Aquila y Priscila. Después vive con un convertido llamado Ticio. Es decir, él está como mendigando hospedaje. Viene de un fracaso. Su salud no es la mejor. Pero ahí está. Ahí está sembrando. Ahí está dando. Ahí está Pablo diciendo, el fracaso no es la última palabra. No, no es la última palabra. Aquí estoy. Aquí estoy en el nombre del Señor. Aquí estoy para servirlo a Él. Aquí estoy. Eso es muy hermoso. Aquí estoy. Y eso es lo que nosotros hemos de dar. Porque a nosotros nos corresponde sembrar. ¿Qué fruto habrá? Solo Dios lo sabe. Pero a nosotros lo que nos corresponde es sembrar. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y esa es la auténtica resiliencia cristiana. No es simple terquedad, obstinación, tampoco es cinismo o superficialidad. Es la convicción de que Dios es el Señor, que Dios tiene su hora, que los tiempos de Dios son perfectos y que a nosotros nos corresponde sembrar. La gloria para Él. Amén.